Buenos días para todos. Vamos a seguir con este encuentro de todos los miércoles, donde podemos tener este espacio de oración en torno a lo que es la lectio divina. Ustedes han estado durante estos últimos 6 meses trabajando como ya una comunidad de personas que se reúnen para hacer oración y reciben la hojita de la lectio divina, pues en un espacio, esto se ha convertido en un espacio donde ustedes siguen teniendo ese encuentro personal todos los miércoles. Así que gracias por estar aquí presentes y pongamos en manos del Señor este espacio de tiempo y de oración, colocándonos en presencia de Dios en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo como sociedad, como mundo, nuestras familias, nosotros mismos. Por todas esas situaciones que estamos viviendo también, pues damos gracias a Dios porque nos da este espacio para poder encontrarnos con Él desde la perspectiva, desde la vista, desde la escucha de su palabra en el Evangelio que corresponde para el día de hoy en lo que es esta lectio divina. Así que pongámonos en presencia de Dios y los invito a que tengan este momento especial con este canto del Espíritu Santo, el Veni Creator Spiritus, como esa motivación que los hace a ustedes entrar en presencia del Señor.
Puestos entonces, hermanos, en presencia del Señor, entonces vamos a poder seguir este ejercicio de lectio divina, ubicando el Evangelio que corresponde para el día de hoy, miércoles 7 de octubre, del Evangelio según San Lucas. Estaba él orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Entonces, nos ubicamos en el Evangelio de Lucas hoy con este Evangelio que nos parece como que ya lo conocemos, como que ya nosotros lo hemos escuchado, como que ya nos hemos dado la oportunidad de saber lo que expresa, ya sabemos orar o ya aprendimos la oración del Padre Nuestro, o sea, estamos familiarizados con este Evangelio, pues porque el centro es el Padre Nuestro, así que no va a ser nada complicado poder tener este espacio de reflexión y profundizar en él por esas características, ¿no? Porque ya conocemos esa oración, porque ya no la sabemos, porque ya la recitamos, ya no la memorizamos, ¿sí? O sea, no va a ser nada complicado el hecho de poder entender lo que nos dice este evangelio. Pero, siempre hay un pero. Ese pero es la oportunidad de poder profundizarlo, ¿no? De poder darnos la oportunidad de encontrar más elementos dentro de esa oración que nos presenta Jesús como la oración perfecta, o como Jesús nos enseña a orar. Entonces, vámonos a los detalles, ¿no? El primer detalle del texto es la petición de sus discípulos de enseñarles a orar. Pero ese enséñanos a orar es después de que él ora en cierto lugar y cuando termina, Jesús termina de orar, los discípulos hacen esa petición: enséñanos a orar. Tan fuerte es la situación que le piden a Jesús: por favor, enséñanos a orar, así como tú oras. Me imagino que para ellos el hecho de poderlo ver orando es algo muy impactante. Y por eso la petición: queremos que nos enseñes a orar como tú oras. Entonces ya ahí hay un detalle y que profundiza el hecho del Evangelio. La petición del discípulo realmente que es extraña, pues en aquel tiempo la gente aprendía a rezar desde pequeño. Todos y todas rezaban 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y rezaban mucho los salmos. Estoy hablando de las prácticas piadosas que tenían los judíos de la época de Jesús, ¿no? Todos los días, rezaban a las 3 horas, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y muchos rezaban los salmos, tenían esas prácticas piadosas. Tenían los salmos como ese elemento para hacer oración, tenían reuniones semanales en la sinagoga, tenían encuentros diarios en casa. Es decir, tienen una vida de oración fuerte por tradición, por cultura, por costumbre, por necesidad.
tenían esos espacios de oración. Son hombres de oración. Desde pequeños les enseñan. ¿No les parece a ustedes extraño que teniendo esta costumbre, teniendo esto dentro de la tradición, les pidan a Jesús que les enseñe a orar? Suena como diferente, ¿no? Como extraño, como paradójico, como que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y desde la perspectiva de ahora podemos decir que Jesús oraba de una manera diferente. Claro, Jesús oraba como ellos 3 veces al día, pero su oración era diferente, ¿no? Parece que Jesús lo hace de manera diferente. El discípulo quería más, no le bastaba con lo que estaba haciendo el discípulo normalmente. No le bastaba, quería más y por eso pide eso de enséñanos a orar. Y la actitud de Jesús, descubrimos algo más interesante, porque Jesús dice, bueno, vamos a enseñarles a orar y vamos a hacerlos, estos hombres necesitan, ¿no? Necesitan tener una oración diferente y por eso entonces Jesús les enseña, ¿no? Con sus palabras y con su testimonio, sobre todo con su testimonio, pero también con sus palabras, cómo se debe rezar. Entonces, es interesante esta parte también porque Jesús como que ve claramente qué es lo que está sucediendo en sus discípulos, se da cuenta de la necesidad que tienen y dice, bueno, vamos a dar el siguiente paso. O sea, estos muchachos, estos jóvenes están interesados en esto, vamos a dar el siguiente paso. Y entonces dice, bueno, vamos a empezar a rezar, vamos a enseñarles a rezar. Jesús entonces responde, ¿no? Cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos el pan de cada día, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. En el Evangelio de Mateo, de forma didáctica, Jesús resume toda la enseñanza en 7 peticiones dirigidas al Padre. El Evangelio de Lucas solamente lo hace en 5 peticiones. Solamente el Padre Nuestro son 5 peticiones. Jesús retoma esas 5 promesas del Antiguo Testamento y pide al Padre que le ayude a realizarlas. Las 3 dicen algo respecto con la relación con Dios y las otras 4 en relación con los otros. Si se dan cuenta, en el Padre Nuestro encontramos 3 peticiones que van o 3 primeras partes que hablan en relación a Dios y las otras 4 que hablan en relación a los otros. Y así encontramos, ¿no? Cómo se divide este Padre Nuestro. El título expresa una relación de Dios como Padre, que es ese fundamento de la fraternidad. Padre Nuestro, título que expresa nuestra relación, cómo debe ser nuestra relación con nuestro Padre. Es nuestro Padre. La visión judía es diferente, ¿no? Hay cierto aislamiento. El Padre, Dios Padre, está en el templo y yo estoy aquí y está por allá escondido en el templo, ¿ok? Pero Jesús le dice, no, cambiemos esa visión. Ustedes quieren saber algo más, pues bueno, les voy a dar, ¿no? Entonces, Padre Nuestro, es decir, cercano. Santificado sea su nombre. El nombre es Yahvé, que significa estoy contigo, Dios con nosotros. Entonces, este nombre se da a conocer, ¿no? En Éxodo 3, 11, 15. El nombre de Dios, por lo tanto, es usado como fundamento de la fe, el nombre de Dios, ¿no? Es decir, Yahvé, estoy contigo es un nombre santo que es usado desde la perspectiva de la fe y no usado como un objeto. Es decir, el ser humano cuando le da nombre a las cosas siente que es de él y pertenece a él, ¿no? Entonces, cuando decimos esto es mío porque tiene mi nombre,
entonces lo cosifico y lo hago mío. Cuando, cuando, cuando en el Éxodo 11, 3, 11, 15, Yahvé expresa su nombre y significa yo soy el que soy, es decir, no da un nombre, sino que expresa lo que es la esencia de Dios, va más allá. Entonces no lo podemos cosificar, no lo podemos agarrar. Por lo tanto, ese yo soy va desde la perspectiva de la fe y no desde la perspectiva de lo material o de cosificar las cosas. Entonces ahí ya hay una diferencia, ¿no? Venga a nosotros tu reino, si es la siguiente frase. Entonces, el único dueño y rey de la vida humana es ¿quién? Es Dios. Por lo tanto, el reino de Dios y la realización del reino de Dios es una esperanza y al mismo tiempo una promesa. Y esa promesa de que venga el reino de Dios es como que toda la vida sea plena, que se superen las situaciones, las frustraciones, que podamos liberarnos de las esclavitudes, que podamos realmente vivir en fraternidad, como debemos vivir, como es el reino de Dios, ¿no? Donde todos disfrutamos de las riquezas de lo que Dios nos da y nos regala en la creación y no estamos limitados ni pagando para poder vivir o sobrevivir o tener una tierra o tener un espacio, no. El reino de Dios implica que todo hay igualdad, que hay para todos, que no hay mezquindad, que no hay personas que quieren limitar, personas que quieren restringir. El reino de Dios es plenitud. Entonces, esa es una petición, ¿no? Pan, danos el pan de cada día. Recuerden ustedes el éxodo en el desierto, ese momento de providencia divina donde el pueblo de Dios está en el desierto y entonces la petición de que les den ese pan se expresa en ese proceso de lo que se llama, proceso no, sino en la experiencia del maná en el desierto y encuentran estos hombres en el desierto pues que Dios no los deja solos, que la providencia divina está también con ellos, ¿no? Pero también ese pan se comparte, ese pan implica el pan de cada día y compartir el pan implica organización fraterna. Jesús entonces nos invita a eso, a que podamos garantizar el pan para todos. Perdona nuestras deudas. En la tradición judía, cada 50 años, ellos llamaban el año jubilar, se obligaba al perdón de todas las deudas. Era un nuevo comienzo. Y Jesús anuncia un nuevo año, es decir, un año de gracia de parte del Señor. Es decir, la venida del reino y entender lo que significa eso implica, ese evangelio implica que todo debería empezar de nuevo, que toda deuda es perdonada. Y Lucas habla, en vez de deudas, pecados. No caer en la tentación, pues en el hecho la gente fue tentada y cayó. Deuteronomio 9, 6, 12. Y dicen que algunos querían volverse hacia atrás, es decir, volver otra vez de donde habían salido. El nuevo éxodo, es decir, lo que estamos viendo, nosotros estamos viendo un nuevo éxodo, implica que esa tentación ha sido superada, de que ese querer volver hacia atrás, es decir, volver a la esclavitud, es algo que se superó por la fuerza de nosotros mismos, pero esa fuerza que nosotros tenemos de vencer esas tentaciones es gracias a eso que hemos recibido de Dios, esa gracia en el bautismo, en los sacramentos, en la reconciliación. Así que todos estos elementos nos hacen ver de manera diferente lo que nosotros día a día manejamos o oramos con el Padre nuestro. Interesante el hecho de que ellos vieran a Jesús a orar y el hecho de verlos orar implica de que ellos quieren algo diferente y Jesús les da una perspectiva diferente a lo que ellos tienen.
La pregunta aquí es, ¿y ustedes cómo van en su oración? Y cuando leen y cuando oran con el Padre Nuestro, ¿lo hacen por rutina o lo hacen realmente porque sienten que Jesús los está iniciando en ese camino de oración con el Padre Nuestro que estás en el cielo, que es su nombre santo, que venga a nosotros tu reino, que nos dé el pan de cada día y que no nos deje caer en tentación? ¿Realmente eso que nosotros oramos se convierte en vida? ¿Se convierte en algo que nos transforma? ¿O simplemente es una oración más que hacemos? Jesús, cuando enseña a orar a sus discípulos, lo hace porque ellos sienten la necesidad de algo más profundo. Y como sienten la necesidad de algo más profundo, les enseña a orar con el Padre Nuestro. Nosotros, la oración del Padre Nuestro es realmente una oración que profundiza nuestra relación de oración, o simplemente es un rezar. Es algo que debe quedar ahí y masticar y rumiar realmente lo que significa esta oración, que no simplemente es repetir, sino vivir lo que se está orando. Terminemos nuestra lectio divina con la oración final. Alabad a Yahvé todas las naciones, ensalzadlo todos los pueblos, pues sólido es su amor hacia nosotros. La lealtad de Yahvé dura por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.